Hola y bienvenidos a la segunda parte de nuestro video semanal. En esta oportunidad vamos a estar realizando una retroalimentación de los componentes del diseño metodológico de una investigación. Hemos visto hasta el momento, durante nuestra primera semana, una retroalimentación de cómo realizar los dos aspectos básicos de una investigación, que son la pregunta de investigación y los objetivos general y específicos de la investigación. Junto con esos aspectos existen unos elementos del diseño metodológico que es importante que ustedes los tengan claros. ¿Cuáles son esos aspectos? Primero, ¿cuál es el tipo de investigación que ustedes están realizando? Segundo, ¿cuál es el alcance de la investigación que le dieron? Esto va a estar en concordancia con los objetivos que plantearon, principalmente el objetivo general. Y en tercer lugar, ¿cuál es el enfoque que se le está dando a la investigación? Entonces vamos a estar abordando estos tres aspectos para, en este sentido, finalizar estableciendo cómo se integrarán los aspectos del diseño metodológico en el artículo de investigación. Iniciando entonces con el primer punto, que es cuál es el tipo de investigación que ustedes están ejecutando, debemos recordar que existen dos tipos de investigaciones: las investigaciones jurídicas y las investigaciones sociojurídicas. Claro está, son los dos tipos de investigaciones que existen en el campo del derecho. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de una investigación de tipo jurídico? ¿Recuerdan ustedes eso? Cuando hablamos de una investigación de tipo jurídica, estamos haciendo referencia a aquellas investigaciones cuya respuesta y el objeto de estudio de la investigación van a ser las fuentes del derecho. Y ustedes, como estudiantes de octavo semestre de Derecho, deberán recordar cuáles son las fuentes del derecho. Claro, la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y de ahí en adelante las normas jerárquicas, como lo pueden ser decretos, resoluciones, acuerdos, ordenanzas, pero además tenemos la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre. Todos esos elementos se constituyen en fuentes del derecho que pueden ser objeto de estudio dentro del campo de la investigación, y que es importante que ustedes sepan que cualquier investigación en derecho debe tener algún componente jurídico, es decir, directa o indirectamente yo tendré que tocar alguna fuente del derecho. Si mi investigación no toca ninguna fuente del derecho, probablemente deba replantear el enfoque que le esté dando o la pregunta, porque probablemente estoy planteando una investigación que sería factible desarrollarla en otra área del conocimiento. Por otro lado, ¿qué son las investigaciones sociojurídicas? Cuando hablamos de las investigaciones sociojurídicas, notemos que se combina el componente social con el componente jurídico. Eso significa entonces que para dar respuesta a mi problema de investigación y por tanto el objeto de estudio de mi investigación no se va a restringir única y exclusivamente a una fuente del derecho, sino que yo tendré que tomar información, recolectar datos dentro de la sociedad, porque definitivamente entraré a constatar el contenido de una fuente del derecho frente a la realidad social. Y eso implicará que yo voy a tomar como referente no únicamente la fuente del derecho, sino que tomaré información de una comunidad en concreto. Pasando al segundo punto de nuestra retroalimentación, debemos recordar también que existen los enfoques de investigación. Cuando hablamos de los enfoques de la investigación, estamos haciendo referencia a las estrategias de abordaje de la investigación, es decir, al tipo de información al que yo voy a acudir para darle respuesta a mi problema jurídico. Usualmente van a ver que el campo del derecho se restringe a un enfoque particular, aunque no excluye los demás. ¿Cuáles son esos enfoques de investigación? Son tres. El primero es el enfoque cualitativo, el segundo es el enfoque cuantitativo y el tercero es el enfoque mixto. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. Iniciando entonces con nuestro primer enfoque, vamos a hablar del enfoque cuantitativo.
Cuando se hace referencia a algo cuantitativo, probablemente lo primero que les venga a la mente son números. Y no están equivocados. Cuando se hace referencia al enfoque cuantitativo, estamos haciendo referencia a números, a una investigación que se basa en el análisis de datos numéricos y por tanto usualmente tiende a ser una investigación que es deductiva, que es formal, que busca probar su hipótesis a través de una medición numérica, de un análisis estadístico, para de esa manera poder establecer patrones de comportamientos o comprobar teorías. Este enfoque es bastante utilizado en ciencias exactas, como lo pueden ser las matemáticas, la estadística, como lo puede ser entonces otro tipo de ciencias, incluso puede utilizarse este tipo de enfoque cuando se trata de hacer estudio de comportamientos humanos, como muchas veces lo hace el derecho, pero lo que yo debo tener claro es que la perspectiva que yo estoy abordando dentro de mi investigación me lleva a que necesite esos datos numéricos para poder entender esa información y poder darle respuesta a mi investigación. Tengamos en cuenta entonces que este enfoque cuantitativo no es uno de los más utilizados dentro del campo del derecho, pero sí se puede llegar a utilizar. Y en algunas oportunidades estas investigaciones no indican explícitamente dentro de su pregunta que voy a hacer un análisis numérico, pero la manera en la que yo voy a abordar la información lleva a que ese análisis sea numérico. Por ejemplo, si yo voy a establecer cuál ha sido el año en el que la Corte Constitucional más ha protegido el derecho a la seguridad social de los colombianos, lo que yo tendría que hacer es conformar una base de datos en donde voy a relacionar todas las sentencias que la Corte Constitucional ha proferido en relación con la seguridad social y la voy a clasificar por años. Y eso me va a dar una estadística o una base numérica en donde voy a entender por año cuántas sentencias se han proferido y eso me va a llevar a unas conclusiones. Noten que ahí no voy a hacer un análisis realmente de lo que la Corte Constitucional ha dicho, sino que me estoy basando en un análisis numérico al entender cuántas sentencias ha proferido en relación con un tema en particular. Por otro lado, tenemos el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo es la otra cara de la moneda. Efectivamente, en este enfoque lo que se hace es utilizar datos que no son numéricos, datos sin medición numérica, para llegar a descubrir la respuesta a un proyecto de investigación. En este caso, entonces, yo voy a acudir a datos de tipo descriptivo, observaciones, y por tanto es que el enfoque cualitativo es el más utilizado dentro de las ciencias jurídicas. ¿Por qué? Porque si ustedes notan, la mayoría de las fuentes del derecho son datos sin medición numérica que son de carácter descriptivo o que tienen por lo menos una información que es susceptible de llegar a ser describida no con números, sino a través de cualidades y de diferentes elementos. Así, por ejemplo, una sentencia. La jurisprudencia tiene datos no numéricos que contienen una información que es susceptible de ser descrita y por lo mismo pues van a ser datos cualitativos. La ley, por ejemplo, tiene este mismo aspecto, la doctrina también. Por tanto, si mi investigación se va a basar en esos elementos, pues mi investigación va a ser de carácter cualitativo. Ahora, si yo tomo esas fuentes del derecho para abordarlas desde una visión netamente numérica, como en el ejemplo que les daba previamente, pues noten que se convierte en algo cuantitativo. Pero si yo, en lugar de decir que voy a constatar cuál ha sido el año en el que la Corte Constitucional más ha protegido el derecho a la seguridad social de los colombianos, y en su lugar digo que mi investigación es cómo ha protegido la Corte Constitucional colombiana el derecho a la seguridad social desde el año 1991 hasta el año 2000, noten que allí yo voy a darle un abordaje a la información ya no con una mirada numérica,
sino con una mirada cualitativa, porque lo que yo voy a tratar de describir son los conceptos, el desarrollo, el avance, lo que ha dicho la Corte Constitucional, y eso que ha dicho pues no es numérico, sino que es de carácter descriptivo, y por lo mismo pues voy a tener una investigación que va a ser de carácter cualitativo. Finalmente tenemos el enfoque mixto. Y el enfoque mixto, como su propio nombre lo indica, pues es la reunión del enfoque cuantitativo y del enfoque cualitativo. ¿Qué es lo que hace este enfoque? Pues unir lo mejor de dos mundos. Lo que va a hacer es abordar una investigación tanto a partir de datos numéricos como de datos de carácter no numéricos y descriptivos. Por ejemplo, si yo voy a plantear la investigación en el mismo ejemplo que les daba previamente, de cómo ha protegido la Corte Constitucional el derecho a la seguridad social entre 1991 y el año 2000, dentro del desarrollo de la investigación yo podría no solamente considerar los elementos que la Corte ha dado de manera descriptiva y de manera cualitativa, sino que también podría hacer una base de datos en donde yo voy a considerar cuál ha sido el magistrado que más ha protegido esos derechos, en qué años ha protegido más la Corte Constitucional, y en fin, puedo procesar la información para obtener también datos numéricos que me ayudarán a ese análisis. Por lo mismo, voy a tener tanto un análisis numérico que va a generar una determinada estadística, pero también voy a tener unos datos descriptivos. Este enfoque mixto sí es bastante utilizado también en las ciencias jurídicas. Por tanto, noten que no se debe descartar la utilización de un enfoque cuantitativo. Y eso no significa entonces que el enfoque cuantitativo sea mejor o peor que el cualitativo o el mixto. Realmente todo depende de cómo quiera yo abordar la investigación, por eso es un enfoque. ¿Qué significa el enfoque? La perspectiva que yo tengo de algo. Es como cuando ustedes les dicen, el vaso está medio lleno o medio vacío. Y ustedes dicen, no, para mí está medio lleno. Y otros dirán, no, para mí está medio vacío. Algo similar ocurre con el enfoque. Alguien podrá tener un mismo tema, que es la protección del derecho a la seguridad social por parte de la Corte Constitucional, pero yo le podré dar una perspectiva netamente numérica o una perspectiva netamente cualitativa, o puedo combinar las dos y por lo tanto obtener unos resultados diferentes dependiendo de la perspectiva o del enfoque que yo le quiera dar. Y por eso es tan importante que ustedes tengan claro cómo quieren abordar sus investigaciones. Finalmente, llegamos al tercer punto de nuestra retroalimentación, que es el alcance de la investigación. Recuerden que esto está conectado con lo que hemos visto de los objetivos. No olviden que el objetivo general marca el alcance de la investigación mediante el verbo que yo utilice. Y ese verbo me va a llevar a establecer un alcance que puede ser un alcance exploratorio, un alcance descriptivo, un alcance explicativo o un alcance. Algo similar a lo que hablamos de la taxonomía de Bloom ocurre con los alcances que se le pueden dar a la investigación. Esto está en conexión por lo mismo con la temática. El primer alcance que yo le puedo dar, el alcance más básico que tiene una investigación, es el alcance exploratorio. No confundamos entonces lo exploratorio con lo explicativo, porque allí empezaría una dicotomía. ¿Qué es más profundo? ¿Explorar o explicar? Y se los planteo con un ejemplo. Imaginen que ustedes no son de Armenia, que es su primer día en Armenia y necesitan ir a la Gran Colombia desde la fachada, lugar supongamos que allí ustedes están viviendo, y quieren ir desde la fachada hasta la Universidad La Gran Colombia sin conocer Armenia. Si ustedes están en la calle y alguien se les acerca y les dice, ¿será que usted me puede explicar cómo llego a la Universidad La Gran Colombia? ¿Ustedes qué van a decir? No, yo tampoco sé, yo también tengo que preguntar. Entonces noten que para yo explicar, primeramente tendría que haber explorado. Por eso es el primer nivel, el nivel más básico, el alcance inicial que le doy a la investigación. Porque primero yo tendría que conocer un poco de Armenia, mínimamente haber conocido, por ejemplo, qué ruta de bus me lleva hasta la universidad, saber cómo identifico, cómo veo la universidad y que ya sé que ahí me tengo que bajar. Entonces primero exploro
luego voy a poder llegar a explicar. ¿Qué significa entonces una investigación de carácter exploratorio? Una investigación exploratoria va a ser aquella que busca examinar un tema que probablemente no he investigado antes, y por lo mismo lo que yo quiero es ampliar la información que tengo del tema para tener un panorama más amplio que me va a ayudar a posteriormente desarrollar de mejor manera la investigación. Una investigación exploratoria en última sería algo que ustedes hacen usualmente cuando les ponen una tarea y les dicen van a investigar qué significa un bien monstrenco. Como no sé qué es un bien monstrenco, me voy a ir a un diccionario jurídico, a un libro de bienes y voy a ir a investigar eso. Entonces estoy ampliando el panorama que tengo del tema. Noten que por lo mismo es el nivel más básico y no es recomendable que sus investigaciones queden en ese nivel. El segundo nivel de investigación al que puedo llegar es la investigación de carácter descriptivo. Entonces, la primera investigación es de tipo exploratorio y después de explorar yo puedo llegar a un segundo alcance que es la descripción. Y normalmente ese alcance de descripción va a estar precedido por la exploración. Es decir, si el alcance que le di es descriptivo, alguno de mis objetivos específicos va a ser primeramente exploratorio para yo poder llegar a describir. Por ejemplo, si yo estoy indicando que voy a analizar el desarrollo que ha tenido en la jurisprudencia constitucional el concepto de víctima, mi primer objetivo específico sería identificar las sentencias en las que la Corte Constitucional ha tratado el concepto de víctima. Entonces es algo exploratorio, para que yo luego pueda llegar a examinar la jurisprudencia, para que yo pueda llegar a, por ejemplo, examinar el concepto de víctima en la jurisprudencia, pues primeramente tendré que haber identificado las sentencias en donde la Corte habla del concepto de víctima. Así pues, en el caso de las investigaciones descriptivas van un poco más allá de las investigaciones exploratorias. Pero ¿qué pasa con las investigaciones descriptivas? En el caso de las investigaciones descriptivas, lo que se hace es plantear cuáles son las características, las propiedades que tiene determinado fenómeno, pero sin describir juicios de valor. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una descripción. La descripción implica que debe ser algo objetivo, porque yo simplemente voy a plantear lo que estoy viendo. Si yo ya emito un juicio de valor, estoy yendo más allá de la descripción y probablemente estoy abordando ya una explicación o un análisis. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, bueno, van a describirme el aula 203, suponiendo que ustedes están en el aula 203, y alguien me dice, sí, en el aula 203 hace calor, pero eso es algo subjetivo y realmente no me está describiendo el aula. ¿Por qué? Porque puede que esa persona tenga calor, pero otra persona que esté enferma antes está sintiendo frío. Entonces ahí lo que estoy haciendo es emitir un juicio de valor. Si yo quiero describir algo, no voy a emitir juicios de valor, sino que voy a decir simplemente lo que encontré. Ah, bueno, es un aula que está pintada de color blanco, que tiene 3 ventiladores, tiene 4 ventanas, tiene una puerta. Entonces esos aspectos sería lo que me llevaría a describir. Por ejemplo, si yo tengo una investigación en donde voy a describir la política pública en equidad de género, eso significa que lo que yo voy a decir es cómo está compuesta o en qué consiste esa política pública, pero no puedo decir es buena o es mala, porque el nivel o el alcance que yo le di es la descripción y por ende pues voy a decir cómo está compuesta, pero si yo digo que está bueno, que está malo, no puede ser por mi percepción, sino que yo tengo que tener unos elementos de valor que me permitan dar esa respuesta y por tanto yo tendría que entender que el alcance de mi investigación es superior y tendría que constatar que los verbos que haya utilizado para el objetivo general estén bien planteados. Porque recuerden, en investigación yo tengo que hacer exactamente lo que dije que iba a hacer. Si yo hago más o hago menos de lo que dije que iba a hacer, tengo que ver cómo quedó eso planteado en mi pregunta y en mis objetivos para constatar si tengo o no que corregir esa circunstancia. El tercer alcance que se puede dar en una investigación es
en la investigación explicativa. Entonces tenemos la investigación exploratoria, la investigación descriptiva y posteriormente la investigación explicativa. En el caso de la investigación explicativa voy a ir un poco más allá. ¿Por qué voy a ir un poco más allá en el caso de las investigaciones explicativas? Porque justamente este tipo de investigaciones se orientan a dar respuesta a las causas de eventos o situaciones de tipo social, explicando por qué ocurren y bajo qué circunstancias se dan estos. Por ejemplo, si yo quiero explicar el por qué una política pública es eficiente o no, ya ahí me estoy entrando a plantear juicios de valor que no se pueden dar solamente porque yo pienso que eso es así, sino porque recolecte una serie de datos que me permiten decir objetivamente que esa política es o no eficiente por algunos motivos en particular que serían los hallazgos de la investigación. Así pues, noten que si yo tengo una investigación que sería netamente exploratoria, el verbo del objetivo general sería, por ejemplo, identificar. Si el alcance que yo le di es descriptivo, pues el verbo sería, por ejemplo, describir, ¿cierto? Determinar. Pero si ya yo tengo una investigación de carácter explicativa, pues tendría verbos como el análisis, la síntesis, la evaluación, evaluar, analizar, sintetizar. Y por lo tanto es que es tan importante que ustedes tengan en cuenta estos elementos metodológicos. A partir de la retroalimentación que acabamos de realizar, vamos a complementar la temática que veíamos en el video previo. Hablábamos en el video anterior acerca de cómo realizar la introducción de un artículo de investigación y mencionábamos que tiene 3 elementos concretos que debo tener en cuenta. El primero de ellos es la contextualización, entendida como la descripción de la temática que deberé realizar en 2, 3, 4, 5 párrafos. Posteriormente voy a tener un párrafo en donde tengo que dar a conocer esos 2 elementos adicionales que son el diseño metodológico y cuál es mi pregunta y mis objetivos de investigación. A efectos de la clase vamos a estar dividiendo esos 2 aspectos. La idea es que ustedes construyan un párrafo acerca del tipo de investigación que ustedes tienen, otro párrafo acerca del alcance de la investigación y otro párrafo con el enfoque que le dieron en sus investigaciones. Va a ser una variación a el modelo que ustedes tienen en el artículo que les dejé en la plataforma Moodle, pero esto es con la finalidad de nutrir sus respectivos artículos. ¿Cómo va a quedar entonces la introducción que ustedes van a estar desarrollando? Recuerden, la idea es que esta introducción tenga de 1 a 2 páginas. Van a iniciar con una serie de párrafos donde van a contextualizar la problemática. Posteriormente van a tener un párrafo en donde van a explicar cuál es el tipo de investigación que ustedes tienen. Por ejemplo, ustedes pueden decir: mi investigación o no es la investigación que pretendemos realizar es de tipo jurídico porque parte de una fuente del derecho que es en este caso, bueno, ustedes podrán decir la ley, la jurisprudencia, la doctrina, en fin, la fuente del derecho que utilicen, o podrán decir mi investigación es sociojurídica por estos y estos motivos. La idea es que ahí quede evidenciado que efectivamente ustedes entienden si su investigación es jurídica o sociojurídica y por qué. Luego van a hacer un párrafo en donde van a explicar cuál es el alcance que tuvo su investigación. Es decir, ustedes deberán mencionar: nuestra investigación es explicativa por estos motivos, nuestra investigación es descriptiva por este motivo o es exploratoria por este motivo. ¿Cuál es el motivo? Pues ya lo hablamos previamente. Si yo lo que voy a hacer es dar un juicio de valor sobre la eficiencia de la política pública, pues no estoy simplemente describiendo, sino que estoy llegando más allá. Si mi investigación es descriptiva, pues lo que voy a hacer es hacer una descripción, una relación de las características que tiene determinado elemento. Entonces ahí es donde ustedes deberán entrar a justificar cuál es el alcance que le dieron a la investigación y finalmente deberán realizar un párrafo en donde expliquen cuál es el enfoque que le dieron a la investigación. Es decir, si su investigación es cualitativa, cuantitativa o mixta. Si es cualitativa, ¿por qué lo es? Bueno, estoy utilizando datos que no son numéricos y que son o que se basan en la jurisprudencia, en la ley, etc. O estoy utilizando datos
que son numéricos y a pesar de que parto de la jurisprudencia, el análisis que se hace de esa jurisprudencia va a ser netamente numérico, o si es mixto, pues porque combina las dos cualidades. Bien, retroalimentando, partimos de la contextualización. Posteriormente van a hacer mención del diseño metodológico, que va a estar dividido en 3 párrafos, un párrafo donde hablan del tipo de investigación, un párrafo donde hablan del alcance de la investigación y otro párrafo donde hablan acerca del enfoque dado a la investigación. Y por último van a hacer un párrafo tal como lo vimos en el modelo del artículo de investigación, en donde se va a hacer referencia a el problema jurídico del cual se partió para el desarrollo del artículo y cuáles son los objetivos específicos que permitirán el desarrollo de esa pregunta. No olviden tener en cuenta esos modelos que estuvimos hablando, principalmente el artículo que ustedes leyeron. Recuerden que ahí hay un modelo de la contextualización y de la pregunta modelo. De todas maneras, si tienen alguna inquietud, por favor, no duden en comunicarse conmigo.